compartir una palabra, Jueces, capítulo 17, donde lo va buscando. Quiero darte algunos anuncios. Mañana, domingo a las 19 horas, saben que allá en los Redimidos de Jesús, no sé si ustedes escucharon el audio. Yo puse el audio ahí que me lo mandó el pastor Omar, el audio de la invitación que nos hacen. Va a ser una jornada muy, pero muy especial, donde van a estar ungiendo ahí con aceite, van a orar para que el Señor derrame los dones del Espíritu Santo. Y el pastor Omar, no sé si ustedes escucharon el audio, pero con mucha delicadeza deja en claro un concepto que yo tengo desde hace años, y realmente me enojo mucho con predicadores que pisotean a Dios queriéndole mandar a hacer cosas. Yo declaro que esto tiene que ser así, yo declaro que... Y él dice que él sintió que el Señor le dijo y que venga, que vamos a orar, a ver si el Señor hace la obra, siempre con el respeto que el Señor merece, ¿no? No es nosotros los que mandamos, es el Señor el que manda. Pero el Señor puso en su corazón hacer esto de forma especial, y estamos seguros que mañana a las 19 horas, allá en Calzada, San Martín 4129, creo que la dirección, va a ser una fiesta. Así que los que quieran ir, nos ponemos de acuerdo y vamos, ¿sí? Yo voy a ir con mi esposa, vamos a ver cómo hacemos. Si ahora cuando termine el culto compartimos algo y charlamos un ratito, ¿vale? Mañana a 19 horas, no te lo pierdas porque va a ser un momento muy, pero muy especial. No sé si nos vieron el viernes, tuvimos el programa de radio del pastor Omar, haciéndole el aguante al pastor Omar, compartí ahí también el link en el grupo. El pastor Omar tiene programa de radio los días martes y viernes a las 12 del mediodía, por JCB. Ahí mismo lo podemos buscar en el Facebook, si no yo lo voy a pasar ahora los links por el grupo, así lo podemos escuchar, podemos ver, realmente lo hace muy, pero muy bien. Y esta vez no podía llegar, así que lo pidió a nosotros, con mi esposa fuimos y compartimos un grato momento. Fue hermoso compartir la radio después de tantos años sin hacerlo, ¿sí? Y me dijo que me iba a invitar de nuevo, así que vamos a estar atentos. ¿Qué más? El martes tenemos Agape de Hombres, 19 horas, el miércoles tenemos culto, el sábado tenemos culto, el jueves que lamentablemente no pudimos tener el estudio bíblico, decían que se iba a caer el cielo después y al final no pasó mañana. Pero bueno, tenemos que cuidar, ¿viste? Porque a veces venimos para acá y empieza a llover y después cómo se van los hermanos, bueno, es una preocupación. Pero tenemos el próximo jueves para hacerlo, ¿sí? Jueves 19 horas. Yo ya tenía todo preparado para dar la clase y va a ser una clase espectacular. Lo hacemos el jueves que viene, 19 horas. Bueno, habiendo dado todos los anuncios, vamos, Jueces, capítulo 17. Este devocional lo compartí, no me acuerdo qué día, pero yo cuando quiso armar los devocionales, que me llevan mucho tiempo, y el Señor después me sigue hablando. Yo escribo un poquito nomás, como que sé que si escribo mucho te cansás y no lees. No acá, en nuestra iglesia no leen. No leen todo, en 3, 4 renglones de más y dicen, no, está muy largo, no lo leen. Pero es en otro lugar, acá. Entonces este devocional el Señor me lo daba y yo me seguía bajando cosas, digo, wow, mirá qué bueno esto, mirá qué bueno esto, pues si yo escribo todo esto, así que mejor escribo un poquito, algo puntual, y después, cuando el Señor me da la oportunidad de compartir palabra, la puedo compartir acá con ustedes. Quiero compartirte a Micaía era un tipo que inventó su propia religión. Esta prédica se llama Inventa tu propia religión. Micaía. Y la podemos ver en Jueces, capítulo 17. Inventa tu propia religión. Eso es lo que hizo este hombre, Micaía. Micaía estaba en la época de los jueces. Nosotros cuando leemos el libro de Jueces, no sé si ustedes se acuerdan, Josué, que es el libro anterior, antes viene Deuteronomio, Moisés deja a la gente ahí a punto de cruzar el río Jordán. Josué los cruza para el otro lado, empieza a conquistar toda la tierra. Llega un momento donde Josué se muere. Dice, decidan ahora si van a seguir a Jehová, no lo van a seguir. ¿Se acuerdan los hombres? Lo tocamos el otro día. ¿Qué van a hacer? ¿Si van a seguir a Jehová? ¿No van a seguir? Pero yo en mi casa, serviremos a Jehová. Muere Josué y después empieza la época de los jueces. Una época oscura en el pueblo de Israel. Una época realmente que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el versículo clave de Jueces, que lo repite capítulo tras capítulo. Cada uno hacía lo que bien le parecía porque no conocían a Jehová y cada vez se iban olvidando más de Dios. Entonces Dios los entrega a sus enemigos,
ellos claman a Dios, Dios los escucha y manda un juez. El juez los liberta, todo el pueblo se vuelve a Jehová, el juez muere, todo el pueblo otra vez vuelve a hacer lo que bien le parecía, vuelve a caer otra vez en pecado, Dios vuelve a levantar otra nación, el pueblo vuelve a llorar delante de Jehová, Jehová vuelve a levantar un juez, todos vuelven a Jehová mientras que el juez está vivo, el juez muere y el ciclo se repite 12 veces. 12 jueces hay en Israel. El último que podemos ver acá en el libro de jueces es Sansón. Sansón era uno de los jueces de Israel. Es el último que vemos en el libro de jueces. Ya Samuel, que es el profeta que levanta a Saúl como rey y a David como rey, también era un juez. Todo esto es época de los jueces, todavía una época muy oscura. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso significa que cada uno hacía un desastre. Y acá aparece, una vez que termina de nombrar a los 12 jueces de Israel, empiezan las pequeñas historias. Y la primera historia que cuenta acá en el libro de jueces, es el Jueces 17, la historia de Micaía, que empieza por fabricar sus propios ídolos. Hay un documental en Netflix que te recomiendo que veas, que son 6 capítulos creo, que se llama Cómo ser líder de una secta. O cómo hicieron los líderes de la secta, cómo ser un líder de secta. Está espectacular. Es un informe que muestra, lo hace de forma graciosa, que hay un libro que te dice cómo ser vos un líder de secta. Entonces te va mostrando qué actitudes tenés que tener para ser un líder de secta, no cristiano. Sino que te muestra a Charles Manson, cuáles fueron las actitudes que él tuvo, y así te nombra varios de estos personajes. 6 capítulos espectaculares. Sobre todo quiero que veas uno, el primero, que habla sobre cómo ser un líder de secta, cuál es la personalidad que tenés que tener. Yo te aseguro que cuando yo escuchaba eso, me venía un personaje continuamente muy conocido en el ambiente cristiano, que te movía cómo mover a las multitudes, cómo manipularte, cómo usarte, cómo... está muy bueno, no te lo pierdas. Se llama líder de secta, cómo ser líder de secta, algo así se llama. Es uno de los nuevos informes de Netflix, que está muy, pero muy bueno. Después, si querés, lo seguimos charlando. El jueves lo charlamos un poquito más, que te voy a contar a qué personaje me hizo acordar mucho y por qué. Si es que lo ves, ¿no? Bien, eso tiene mucho que ver con esto. Inventa tu propia religión. Micaía, ¿lo tenés 17? Vamos a leer del versículo 1 al 13. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. ¿Sí? Del monte de Efraín, o sea que era de la familia de Efraín, que se conoce como Efreteo, el cual dijo a su madre: los 1000 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste, de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata de su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición ahora, pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, las cuales fueran puestas en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a empezar hasta acá. La frase esa, cada uno hacía lo que bien le parecía, es tremenda y tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día acá en nuestras iglesias. Cada uno hace lo que bien les parecía. Es raro porque acá, por lo menos en este tiempo, sabemos que ya Josué había muerto, por ahí las tradiciones se iban perdiendo y el pueblo cada vez se iba desviando más y se juntaron con otros dioses que Dios le había dicho, con otros pueblos que Dios le había dicho: no te juntes con esos pueblos porque esos dioses te van a desviar.
Y ellos, en vez de matarlos, ¿se acuerdan? Yo lo expliqué en otra predica. En vez de matarlos, hicieron lazos con los pueblos, y después esos pueblos fueron arrastrando su corazón a dioses. Ese es el tiempo que estamos viendo acá. Micaía era una persona con plata, que le había robado la plata a su madre. Y después va y le confiesa a la madre: ¿viste la plata que te robaron? La que vos maldijiste al que lo tiene. O sea que el que tenía la plata había sido maldecido por su propia madre. Tenemos que tener cuidado con las maldiciones que echamos hacia la ligera. Porque hay un momento donde Jacob, viene Labán, su cuñado, y le dice: te robaste mis ídolos. Y él dice: yo no los robé, maldito sea el que los robó. ¿Y sabés quién lo había robado? Raquel, su esposa. Y después Raquel es la primera mujer que muere. Muere enseguida, tiene un hijo más, tiene a Benjamín y muere en el parto. Ahí está parte de la maldición de haberlo maldito. Después tenemos a Saúl también, que había echado una maldición: maldito aquel que comiera, hasta que mis enemigos sean vencidos. Le ha declarado ayuno en el pueblo. Jonathan, su hijo, no lo sabía, agarró, comió. Dice que brillaron sus ojos, porque realmente tenían mucha hambre. Después vemos como Jonathan también muere en batalla junto con Saúl. Vemos que las maldiciones llegan. Yo he escuchado tantas madres, tantos padres maldiciendo a sus hijos. No hace falta que profundice en eso. Sé que sabes de lo que estoy hablando. Tenemos que tener cuidado. Porque nosotros no estamos acá para maldecir. Nosotros estamos acá para bendecir. Dejar que el mundo maldiga. Porque es su rey, su príncipe es el diablo, así que es lógico que hagan lo que hace el diablo. Pero tu príncipe no es el diablo. Tu rey no es el diablo. Tu rey es Dios, es Jesús. Y Jesús vino a bendecir. ¿Y vos tenés que bendecir? Así que Micaía ya arrancó mal. Y la madre arrancó peor todavía. Porque fíjate lo que le dice la madre. Entonces la madre dijo, versículo 2, al final casi. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Le robó, pero dice que era bendito. Un ladrón lo bendice. Tremendo. Acá vemos una familia media loca, ¿no? Y él devolvió la plata, y la madre con esa plata hace ídolos para el hijo. Y el hijo pone una casa de dioses. O sea que de repente en su casa se había vuelto un templo donde había diferentes tipos de dioses. Micaía inventó su propia religión. Fíjate lo que dice, versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó de su madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo un edfo y terafines. Acá dice que hizo dos cosas más. Aparte de una casa de dioses, pues imagínate que vos entras ahí, tenés mi casa. Me acuerdo cuando, hace muchos años atrás, cuando yo era chico, mi casa parecía una casa de dioses. Mi vieja, cada vez que iba a los espiritistas, se traía una estatuita de alguna virgen nueva que había salido. Tenía desde la Rosa Mística, San Roque, un montón de dioses. Creo que alguno estaba acá, lo inventó el mismo tipo ahí para seguir vendiendo. Era impresionante la cantidad, parecía una casa de dioses. Yo creo que así más o menos le aparecía la casa de Micaía. Entrabas a esa casa y era una casa llena de dioses. Pero dice que él hizo dos cosas: terafines y el edfo. Terafín, ¿sabes lo que es un terafín? Lo busqué, yo lo busqué. Definición del significado de terafines. Procede del vocablo hebreo terapín. Quiere decir dioses o ídolos domésticos. Aunque la palabra está escrita en plural, también puede hacer alusión a un solo Dios o a una sola imagen o a amuletos. O sea que el tipo se había hecho amuletos, pequeñas imágenes que en vez de pedirle a Dios, él pedía a esos amuletos, a esos terafines. Dios está totalmente en contra de esos terafines. ¿Vos tenés algún terafín? Ya tiraste todo, ¿no? A ver, así, a ver. Mostrame tu muñeca, a ver. Más vale que no vea una cinta roja.
Ahora es que no ven la cinta roja porque acá hay uno que no quiere mostrar. Acá hay uno que no quiere mostrar. Acá veo 2 o 3 que no quieren mostrar. Hay 2 o 3 que no quieren mostrar. Más vale que no vea cinta roja. Eso es un terafín. Cinta roja, una pata de conejo, todo lo que tenga superstición. Eso es un terafín. Eso es algo que estamos pidiendo a la suerte para que nos cure y nos bendiga. Eso hizo Micaía. Hizo terafines para la suerte. ¿Vos qué tenés para la suerte? A ver. Hay algunos que tienen para la suerte que se bajan siempre al mismo lado de la cama. Hay otros que apoyan el pie izquierdo primero para la suerte. Hay otros que lo pasan delante de una iglesia sin hacer la venia de la cruz invertida encima. Una vez le pregunté por qué lo haces invertida y no sabía ni siquiera, me había dado cuenta que lo hacía invertida. ¿Qué haces para la suerte? Nosotros, los hijos de Dios, no creemos en la suerte. Nosotros creemos en la predestinación de Dios. En que Dios controla todas las cosas. No es cuestión de tener o no tener suerte. No es cuestión de tener un amuleto, de tener una cábala. Hay iglesias que lamentablemente tienen cábalas. ¿Sabía, no? Que no, si no llevo mi iglesia, mi Biblia para predicar, no puedo predicar. Porque hay mi cábala. No, si yo no me siento en este lugar, no puedo adorar, porque hay mi cábala. No porque si yo, no sé qué va a decirte, pero hay muchísimas de todas estas. Si yo no aplaudo en todas las canciones desde el principio hasta el fin del culto, es mi cábala. Vamos haciendo pequeñas cábalas, ahora en el servicio a Dios. Eso está mal. Nosotros tenemos que confiar completamente en que Dios maneja nuestro destino, nuestra suerte. Dios está totalmente en contra de los terafines, de los amuletos, de las imágenes. Zacarías, capítulo 10, versículo 2. Fíjate lo que dice Zacarías. Otra vez estoy para abajo. Ya sé lo que hago. Zacarías, capítulo 10, versículo 2. ¿Lo buscaste? Mira lo que dice. Porque los terafines han dado vanos oráculos. O sea, dieron malos profecías, malos resultados. Y los adivinos han visto mentiras. Han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Hay muchos que lamentablemente tienen a los terafines como pastores. Y van detrás de los terafines en vez de detrás de la palabra de Dios que su pastor le está enseñando. Eso es gravísimo. Porque acá lo ven, Dios está muy enojado. Y yo escribí acá un pequeño comentario que dice: cuando las ovejas no tienen un pastor, tienen terafines. Tienen suerte, van probando iglesia por iglesia, buscando a ver si por suerte le toca una iglesia donde cantan un corito que a mí esa carita me da suerte, que esa palabra como la predica me da suerte. Van buscando y no tienen, nunca se consagran a un lugar, nunca buscan de Dios de verdad tener raíces, tener una persona que le enseñe realmente una visión correcta, sino como que esta visión no me gustó tan recta, busco un terafín, un pastor que se amoldea a mí. No sé si se entiende. Un pastor que me traiga ese tipo de suerte, que me traiga esa especie de flexibilidad para yo no tener que corregirme. Ese es un terafín. Hay pastores terafines. Hay líderes terafines. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque Dios está totalmente en contra de los terafines. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24. Yo se los digo por si lo anotan. Traigan siempre para anotar, porque realmente la palabra de Dios es preciosa. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24. Habla un poquito sobre el rey Josías, el rey restaurador que limpió todo. Dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines,
y todas las abominaciones que habían en la tierra de Judá y Jerusalén, para cumplir la palabra de ley que está escrita en el libro que el sacerdote Milcías había llevado a la casa de Jehová. O sea que Josías limpió todo Jerusalén, todo Judá, de encantadores, de adivinos y de terafines. De encantadores, es esos brujos que vos vas para que te hagan una poción para el amor. Sí, he escuchado cada cosa de eso. Y cosas tan asquerosas que no vamos a hablar de ese punto ahora. Esos son los encantadores. Los adivinos son esos que te tiran las cartas. Esos que te tiran el tarot, esos que te leen la borra del café, que te leen las manos, que... bueno, ¿entiendes? Esas personas que te están adivinando tu futuro. El horóscopo también es parte de estos adivinos. Y los terafines, esas personas que son nuestros ídolos. Tu terafín también es un ídolo. Nosotros tenemos que tener cuidado en el cristianismo, no tener ídolos. Nosotros acá en la casa de Dios no tenemos ídolos. Nosotros acá en la casa de Dios seguimos lo que dice la palabra de Dios. Todo lo demás somos humanos. De ahí para abajo todos estamos sujetos a cometer errores, a caer en pecado, a pecar. Todos estamos en la misma. Acá lo único que está por encima es la palabra de Dios, que Jesucristo nos dejó, para que el Espíritu Santo nos guíe a ello. Después todo lo demás estamos en el Espíritu. Eso es bueno creerlo, porque a veces pensamos que hay alguien que está por encima, como algún pastor, algún apóstol, alguno de esos, y ese que nosotros ponemos por encima es nuestro terafín. Es un ídolo. Y Dios se levanta totalmente. Por eso Josías lo limpió a todo. ¿Por qué? Porque él leyó en el libro de la ley que eso no había que hacerlo. Porque Dios es claro, Él no comparte su gloria con nadie. Si nosotros de repente tenemos un terafín, alguien que nos va guiando por el mal camino, alguien que usamos como ídolo, alguien que de repente no lo puede tocar nadie. Yo me acuerdo que en un tiempo yo hablaba en contra de muchos artistas cristianos que yo conocía y estaban haciendo cualquier cosa. Y enseguida saltaba todo el grupo que los seguían estos artistas y no, ¿cómo vas a decir eso? No, y mostrando simplemente que era un terafín para esa persona, que era un ídolo. No sé si me entienden. Nosotros tenemos que tener cuidado de no tener ídolos en el cristianismo. Acá la palabra de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, y después estamos todos por debajo de eso. Lo que sí hay diferentes tipos de autoridad en la iglesia es otra cosa, diferentes responsabilidades es otra cosa. Pero yo no voy a idolatrar a un pastor, yo no voy a idolatrar a un apóstol, yo no voy a idolatrar a un músico, yo no voy a idolatrar a nadie. Tendrán buenos talentos, tendrán todo lo que vos quieras, pero acá el único que merece la adoración es Dios. Todo lo demás estamos sujetos a caer en pecado en cualquier momento. No sé si me entiendes. Porque si no, de repente vos tenés un ídolo, ahí no, mirá, qué cristiano que es mirá que realmente sí que busca a Dios, mirá cuando ora, cómo pasa cosas, wow. Hasta le veo las alas, le están saliendo, le veo la aureola en la cabeza, y de repente vemos que ese hombre cae en pecado, vemos la humanidad de ese hombre, y se nos cayó el ídolo, y se nos cayó Cristo, se nos cayó la Biblia, se nos cayó toda nuestra vida consagrada a Dios. ¿Cuánta gente está en la calle porque el pastor me hizo algo? ¿Viste cuando van a evangelizar? Los chicos salen a evangelizar. ¿Cuánta gente enojada con las iglesias hay por ahí? Muy enojada, pero no con la iglesia, sino con los pastores, con algún líder. Diciendo, no, porque si yo tengo que ser un cristiano como ese, no quiero saber nada. Terafín. Es tu ídolo. Cuando se cayó tu ídolo, te diste cuenta que somos todos humanos y dejaste todo. Hermano, despertar, y quiero despertarte porque quiero que entendamos que los terafines están mal. Micaías hizo terafín. Después otra palabra que también dice que hizo un éfod. ¿Sabe qué es un éfod? Un éfod es una vestidura real que lo usaban los sacerdotes. Ellos tenían solamente que usarlo en momentos pero muy específicos, en algunas fiestas solemnes, en algunos sacrificios específicos. Ahí ellos usaban el éfod. Si no, se vestían como sacerdotes. No era para siempre, no era para continuo.
el éfod. Si no quiera, a veces sí, a veces no. El éfod marca la religión. En cambio acá lo que hizo Micaía fue hacer un éfod y lo usaba siempre. Pisoteaba las cosas sagradas de Dios. No tenemos que tener cuidado de no hacer como Micaía y no pisotear las cosas sagradas de Dios. Hay cosas sagradas de Dios, hay cosas sagradas. ¿Cuáles son las cosas sagradas de Dios? Primero que nada, el Espíritu Santo es una cosa sagrada de Dios. La palabra dice que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida, ni en la vida siguiente. ¿Se acuerdan del versículo? El Espíritu Santo es una cosa. ¿Y en quién habita el Espíritu Santo? ¿Y en qué más? Hacia ahí que está al lado. El Espíritu Santo habita. O sea que el que está al lado mío es algo sagrado. Para Dios es sagrado. Cristo murió por el que tiene sagrado. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no tocar lo sagrado de Dios. Mi hermano es una persona sagrada de Dios. Yo tengo que tener mucho cuidado cómo le hablo, cómo lo trato, no tratar de pisotearlo, de insultarlo, de hacerlo sentir menos, porque Cristo murió por él. Es una cosa muy, pero muy sagrada de parte de Dios. Por eso yo a mi hermano lo tengo que ayudar, lo tengo que bendecir, tengo que tratar de que mi hermano alcance todo el potencial que Dios puso en él. Constantemente con mi hermano, ayudándolo y bendiciéndolo. A eso fuimos llamados, hermanos. A cuidar las cosas sagradas de Dios. Mi hermano es una cosa sagrada de Dios. Las reuniones son cosas sagradas de Dios. Cuando nos reunimos como hijos, como hermanos, le cantamos al Señor, su palabra es algo sagrado de Dios. Cuando estamos acá compartiendo palabras, ¿qué estás pensando? ¿Estás respetando las cosas sagradas de Dios? ¿Estás escuchando? Si yo me termino el culto te digo, ¿y de qué hablé hoy? ¿Cuánto me van a decir no tengo idea? No sé de qué hablaste, pero hablaste lindo, ¿eh? Hablaste lindo, pero no sé de qué hablaste. Me acuerdo 2 o 3 chistes que dijiste, pero el otro día hablamos con Charlie, el pastor Charlie que vino y me decía, vos sabés que yo voy a las iglesias, cuento un chiste, porque él lo hace. Cuento un chiste, cuando termina el culto me junto con los hermanos y le pregunto, ¿y de qué hablé hoy? Y el chiste estuvo buenísimo. No sé de lo que habló, pero el chiste estuvo bárbaro. Ahí te das cuenta que no estamos respetando la sagrada palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado cuando venimos a los cultos, cantar con todo nuestro corazón, alabar, no molestar a mi hermano, bendecirlo y escuchar lo que Dios tiene para decirme hoy. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Entendemos la importancia de la palabra de Dios? Yo soy de iglesia donde en medio de la palabra de Dios están con el celular mandando mensajitos, contestando Facebook, mirando no sé qué cosa. Y vos ves, eso me pasó una vez en la iglesia, vos ves un posteo que decía, no sé, carga de la milanesa que comimos anoche. Vos veías la hora que lo puso, ahorita te puedo entrar la hora. Vos veías la hora que lo puse y decís, esto es el medio de una prédica. Mientras yo estoy predicando, él está poniendo en el cargo de toda la milanesa de ayer. ¿Quién se piensa que le está hablando de acá arriba? ¿Yo? Si soy yo, sí, que vamos a las milanesas y vamos a comer milanesa. No hay problema. Ahora, si entendemos el mundo espiritual y entendemos que el Señor hoy tiene algo para vos, para decirte, no te podés perder una palabra de lo que sale acá. Quizás no entiendas el 99%, entiendas el 1%, pero ese 1% que entendiste es lo que Dios tenía para vos hoy. Y te aseguro que el 1% de lo que Dios tiene para nosotros es tremendísimo. No es que poquito, no, poquito no. Ya el 0,005% es un montón. Si estamos tan mal con un poquito de Dios, pues. Por eso es importante que respetemos las cosas sagradas. Micaía no lo hizo. Jugaba con las cosas sagradas. ¿Qué usan los sacerdotes? Éfod. Yo hago éfod también. ¿Qué hay? ¿Hago terafines? Hago terafines. Hago mi propia religión. ¿Cuánta gente hay por ahí con su propia religión? Y cuando vienen a esta iglesia, acá a los redimidos de Jesús, Monte Chingolo, de repente se encuentran acá, no seguimos nuestra propia religión, seguimos lo que dice la palabra de Dios. Chocan
marcando lo que dice la palabra de Dios. Si acá viene gente con su propia religión, va a tener que desecharla y va a tener que agarrar la palabra de Dios, como Dios quiere que se hagan las cosas. Entonces se entiende. Pues yo no sé vos, pero yo no creo que el Señor nos haya puesto acá para que nosotros doblemos la palabra de Dios para que la gente entre y se quede. Porque esa gente va a diezmar, va a ofrendar, y la iglesia podemos ir a otro lugar más grande, y nos subieron el alquiler, y vamos a poder pagarla mejor, y no me interesa. A mí me interesa que la religión, la palabra de Dios la marque clarita. Y el que no se adapta a esa línea, que es una línea de recta, dice que es una puerta angosta. El que no se adapta para pasar por esa puerta angosta, no vamos a derribar la puerta para mantener a la gente y que la gente se quiera quedar. No. Nos quedaremos solos con el Señor, pero nosotros tenemos que agradar a Dios sobre todas las cosas. Yo entiendo, y realmente hoy en día en las iglesias ha entrado un espíritu de tolerancia total, y bueno, hay que tolerar esto, hay que tolerar lo otro, y nunca corrigen, nunca marcan el camino. Entonces, ¿para qué nos puso Dios acá? ¿Para qué nos puso a nosotros? Nos reunimos, cantamos, y bueno, que el Espíritu Santo hable con ustedes y que haga lo que quiera. Pero ¿quién vos va a usar si no usa la voz del predicador? ¿Cómo va a corregir? Si Pablo dice, la palabra de Dios es buena para corregir, para enderezar. Ese tipo de predicadores no le importa a la iglesia, no le importa tu alma, no le importa si vas a ir al cielo o no vas a ir al cielo. Solamente quieren tener un lugar lleno de gente. Eso está mal. Porque si no te corregís, si no te pones alineado a Dios, no vas a poder entrar por esa puerta angosta. Vas a chocar contra los magos, no vas a poder entrar. Y cuando estemos allá en el cielo, yo por nada del mundo quiero que alguien desde el infierno me grite, ¿por qué no me enseñaste eso? ¿Por qué no me corregiste en eso? Qué feo tiene que ser escuchar tu nombre de alguien que está quemando en el infierno, porque vos no le dijiste y no lo corregiste. Tremendo. Yo no sé vos, pero yo no me gustaría vivir esta experiencia. Por eso mismo, el Éfo que hizo acá Micaía marca como él pisoteaba la verdadera religión y él trataba de imitar más o menos las cosas como le salían. Así que lo que hizo fue un Éfo. Y el Éfo es peligroso porque, vos fíjate lo que pasó a Gedeón. Jueces capítulo 8, versículo 27, nos muestra un poquito de la historia de Gedeón. Jueces 8, 27, voy a empezar por ahí porque está bien. Y Gedeón, 8:27 de Jueces, y Gedeón hizo de ellos un Éfo, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese éfod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Gedeón tiene un gran botín cuando va a conquistar a la gente, a un pueblo, y todo ese dinero él pone plata para hacer el éfod, que era una ropa, una especie de manta que tenía cosas, materiales preciosos en su pecho, estaba lleno de, era muy costoso, y Gedeón hizo uno de esos y lo puso ahí. Entonces toda la gente del pueblo vino y empezó a adorar el éfod. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siempre estamos buscando algo que adorar. Y si nosotros hacemos un éfod, si nosotros vamos las cosas sagradas mal, la gente la va a terminar adorando igual. Otra vez, si nosotros hacemos un éfod, si nosotros tomamos las cosas sagradas y las usamos mal, hacemos mal cosas que no tenemos que hacer, la gente no se va a dar cuenta y va a terminar adorando eso. Si nosotros no cuidamos la doctrina, si nosotros cuidamos las cosas sagradas de Dios, la gente no se va a dar cuenta y van a terminar adorando cualquier porquería, levantando la ira de Jehová sobre nosotros o sobre esa gente. Nosotros tenemos que cuidar mucho la doctrina. Nosotros tenemos mucho cuidado de las cosas que hablamos, cómo la hablamos, lo que decimos, que esté en la palabra de Dios. No tomamos las cosas sagradas a la ligera, porque la gente se confunde enseguida. Por eso vos tenés que aprender las cosas de Dios. ¿Cuánto cambiaron tus pensamientos de que venís a los estudios bíblicos? ¿De cuántas cosas te diste cuenta que no eran así? Que estábamos errando alemán.
Por eso, ¿por qué? Porque empezaste a estudiar la palabra de Dios. Entonces el éfod ya no sabés que es sagrado, ya no te vas a terminar arrodillando delante del éfod, porque es idolatría también. ¿Me entendés lo que te digo? Tenemos que tener cuidado con el éfod. Pero eso no es nada, mirá lo que hizo este tipo. No solamente inventó su propia religión, sino que inventó su propio sacerdote. Versículo 5 del capítulo 17 de Jueces. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Él tenía un sacerdote que había sido uno de sus propios hijos. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Está mal consagrar un hijo para que sea sacerdote tuyo? A ver, Tomino. Zafa, porque no es un estudio bíblico. El sacerdocio, Dios se lo había dedicado solamente a una tribu de Judá. No podían ser todos sacerdotes. En el Antiguo Testamento había 12 tribus, 12 hijos de Jacob, 12, y Jehová había elegido uno de esas 12, en el cual dijo, esta tribu va a ser de donde van a salir mis sacerdotes, no de las otras tribus. Y es la tribu de donde viene Moisés y su hermano Aarón. ¿Sí? Números capítulo 18. Fíjate lo que hacía este tipo, tremendo. Números capítulo 18, versículo 1 y 2. Dios, no seamos como Micaía nunca, por favor. Jehová dijo a Aarón, versículo 1. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. O sea que había una sola tribu que estaba autorizada a ser un sacerdote de Dios. Era la tribu de Leví. Que ahí es donde viene Moisés y ahí viene Aarón, que eran hermanos. Y este tipo, Micaía, le agarrado a uno de sus hijos y lo hizo sacerdote. El problema es que Micaía no era levita. Micaía acá al principio, en el versículo 1, dice que era de la tribu de Efraín, otra de las tribus de Israel. O sea que su hijo no podía ser nunca un sacerdote de Dios Altísimo. O sea que se inventó ídolos y se inventó él mismo un propio sacerdote. Eso hace la gente que anda de mal con Dios. Se empieza a inventar sus propios sacerdotes. No les importa si vienen de parte de Dios. No les importa si realmente tienen los atributos que Dios está pidiendo para que sean su sacerdote. Lo que les importa es que le hablen bonito, que le hablen lindo y que no le reten y que no le puedan decir nada. No les importa. Eso me hace acordar mucho a los gurús. Viste que salen en la televisión. No sé si ustedes los conocen. Hay algunos que... Está José Domingo, no me acuerdo el nombre. Un gurú que te está tirando buena onda ahí por la tele, dice que se van a hacer todo bien. Y la gente se va haciendo sus propios sacerdotes. Gente a quien escuchar. Esto es tremendo también. Micaía hacía eso. Gente a quien escuchar que supuestamente le habla de parte de Dios. Entonces terminan adorando a este tipo de gurús que salen por la televisión, o a cualquiera que parezca más o menos espiritual, o cualquiera que te dé autoayuda. Ya es suficiente para que sea tu sacerdote. Y no se preocupa la gente por averiguar si realmente vienen o no vienen de parte de Dios. Este era Micaía. En aquellos días, versículo 6, del versículo 17 de Jueces, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén, versículo 7, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Este vivía en Judá, sus parientes eran de Judá, pero se ve que su padre o su madre era levita. Y era forastero allí. Versículo 8. Este hombre
partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Listo, solucionamos el problema. ¿Sabes que Micaía sabía que su hijo no podía ser el sacerdote? De repente aparece un joven que sí tenía la posibilidad de ser un levita, que sí tenía la posibilidad de ser el sacerdote que él estaba buscando. ¿Y qué hace Micaía? Lo paga por plata. Pone plata y dice, bueno, ahora tengo mi propio sacerdote. Fíjate lo que dice, el versículo 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Él tenía su sacerdote propio. Está bien. Yo entiendo lo que Blitz dice hoy. Yo no puedo mirar al gurú de la tele. Yo no puedo ver a cualquiera que me dé autoayuda. Yo tengo que buscar a alguien espiritual, alguien que realmente sea cristiano. Así que acá apareció uno que puso platita para que poderlo tener como sacerdote privado. Le pagó al sacerdote. Vos imaginate que entonces terminó siendo su empleado. Y al empleado, el jefe, no le dice nada. No tiró los serafines, que sería lo primero que tenía que haber hecho. No tiró el elfo, que es lo primero que tenía que haber hecho. Sino que él se cayó la boca y se quedó ahí sirviéndolo por dinero. Hay muchas iglesias así también. Hay muchas personas que tienen su propio sacerdote, que como les paga el diezmo, como le da platita, se callan la boca y les conviene tenerlos así. Esos son lobos rapaces que después darán cuenta delante de Dios. Entonces acá tenemos a un sacerdote, levita. Después seguimos leyendo la historia, que es muy larga, no la quiero terminar de leer, pues no vamos más. Versículo José 18, versículo 18 también. De repente vienen 5 personas de la tribu de Dan a la casa de Micaía y ven que tiene toda la casa de dioses, ven que tiene el elfo, ven que tiene los terafines y ven que tiene a un levita como sacerdote. Entonces todos dicen, wow, esto es súper espiritual. Entonces los 5 van a conquistar, hablan con el levita y el levita dice, sí, suban para pelear, ven a un pueblo deshabitado, van a pelear contra el pueblo. Pero antes de ir a pelear contra el pueblo, vuelven al levita. Fíjate lo que hacen con el levita. Versículo 18, y esto es tremendo. Versículo 18 de Jueces 18. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote le dijo, ¿qué hacéis vosotros? Estos 5 hombres entraron a la casa de Micaía y empezaron a robarle todo. Le robaron los ídolos, le robaron el éfod, le robaron las estatuas, le robaron todo. Pero el sacerdote sale enseguida y dice, ¿qué están haciendo? Obviamente iban a defender a Micaía. 19. Y ellos respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el elfo, los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. El sacerdote que había sido comprado por dinero, vino uno, puso más guita y se lo llevó. No solamente se lo llevó, sino que le robó todo lo que tenía. Y esto es una tremenda enseñanza para aquellos que se dejan guiar por personas así.
El que sirve a Jehová por dinero, cuando el diablo le da una oferta mejor, va a aceptarlo. Y eso es verdad. Y acá vemos de repente al sacerdote que se robó todo y se fue. Nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en lo que cayó Micaía. Después lo fue a buscar, como vieron que era más, Micaía se volvió a la casa calladito y dice, bueno, la di toda. Y así queda la gente. Acá vemos que cuando llega el momento, ese tipo de personas que están manteniendo a su gente ocupada, que mantienen a su gente distraída, que no les importa lo que están haciendo, que tengan terafines, que estén adorando un Netflix, que no les importa nada mientras que les sigan pagando, va a llegar un momento donde ellos van a salir corriendo y va a dejar que Satanás te robe todo lo que tenés. Porque Jesús dijo, solamente el buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado ve venir el peligro y sale corriendo. Este no solo salió corriendo, sino que se llevó todo y se afanó todo. Vos tenés que tener mucho cuidado, hermano, en las manos de quién caes, por más espiritual que parezca. Si vos sabés que estás haciendo algo malo, y por dinero el que te tiene que corregir no lo hace, no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo al dinero. Y cuando aparezca una oferta mayor, te va a dejar tirado, te va a robar todo, y se va a ir. Ya para terminar, 2 Timoteo capítulo 3. Ya con esto termino. ¿Te estás aburriendo o no? Amén, tío. Gloria a Dios. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como lo que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Acá está hablando Pablo a Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? O sea que vos vas a padecer persecución si querés vivir piadosamente en Cristo Jesús. Tu casa se va a levantar, las tinieblas se van a levantar, pero vos tenés que seguir creyendo en Dios. Versículo 12. También, versículo 13. Mas los malos y los engañadores irán de mal en peor. Eso es lo que le pasó a Micaía. Para los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Micaía le pasó eso. Engañaba y terminó siendo engañado por este tipo. Más el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los malos como Micaía vivirán siendo engañados. Nosotros, que tenemos que marcar el otro punto de Micaía, los que viven piadosamente, acá Pablo dice vas a ser perseguido. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Te van a querer perseguir, te van a querer levantar en contra tuya, pero vos sabés de dónde has aprendido las cosas. La palabra de Dios. Todo lo que a vos te está pasando en la vida es la persecución que se va a levantar en contra tuya. Pero vos mantenete firme en la palabra de Dios. Vos no te muevas de ahí. Seguí camino recto para poder entrar por la puerta angosta. No te conformes a este siglo. Date cuenta de que hay muchos Micaía por ahí inventando religiones y buscando tu alma preciosa para llevársela para su lado. Pero vos, como aprendiste la Escritura, sabés que la puerta es angosta. Y si bien somos libres, somos llamados a tener libertad, no somos llamados al libertinaje. Es otra cosa. Libertinaje es libertad sin límites. Y Dios nos puso los límites en la palabra de Dios, en nuestra libertad. Sí, eso te quería compartir en el día de hoy. Vas a sufrir persecución, vas a sufrir. Pero peor es Micaía, que terminó sin un ídolo y terminó sin nada. Como Micaía, no.
No vamos a tener terafines, no vamos a tener Edford, no vamos a inventar sacerdotes. Y si viene algún sacerdote más o menos parecido, vamos a examinar bien, a ver si está detrás del nuestro dinero o detrás de la palabra de Dios. Porque Micaía lo que nos marca es un claro ejemplo de que hay para todo. Fíjate cuando Micaía lo ve al sacerdote y dice, oh, ahora Jehová me prosperará. Pensando que podía seguir engañando al Dios de los cielos. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? Ahora Dios sí me va a prosperar porque estoy yendo a la iglesia, pero en casa sigo siendo el mismo desastre. Y yo tengo que cambiar en casa y venir a la iglesia, obviamente. Pero si yo vengo a la iglesia y no cambio en casa mis actitudes, ¿de qué vale haber venido a la iglesia, hermano? ¿De qué vale seguir el camino de Dios? Él promete ayudarme a mí a cambiar mi temperamento, mi carácter, a cambiar mi vida, a cambiar esas cosas que a Él no le agradan. Él promete ayudarme, no hacerlo. El que te da el primer paso soy yo. Después me ayuda a usar. Pero el primer paso lo tengo que dar yo. Yo soy el que tengo que poner firme para caminar. ¿Amén? Así que, hermano, cada vez que a vos te vengan algo así, pensar en Micaía enseguida. Aquellos que puedan ver la serie que le dije, veanla y después lo dialogamos a ver a quién le hace acordar el primer capítulo. Oramos, ¿qué les parece? Señor Dios, Padre Celestial, te damos la gloria. Señor, espero que hayan entendido, Señor, mis hermanos, lo que les quise compartir en el día de hoy. Lo que tú pusiste en mi corazón, Señor, sobre este tremendo hombre, Micaía, Señor. Una persona que inventó su propia religión, que inventó sus propios sacerdotes, Señor. Y cuando vio uno más o menos, lo quiso comprar con dinero, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser igual. A buscar lo espiritual, Señor, porque sabemos que la puerta es angosta. Y si no pasamos por esa puerta, Señor, nos quedamos afuera. Y afuera es el sufrir y el chillar de dientes, Señor. Allí es donde viene el fuego, el gusano que nos apaga, Señor. El gusano que nos mueve, el fuego nos apaga. Allí es donde viene el verdadero sufrimiento. Cuando nos queda toda la gente que se queda afuera, Señor, por no seguir el camino recto. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que cada uno de mis hermanos pueda entender esta palabra. Si hay algún terafín, Señor, todavía pensando que hay algo que nos trae suerte, en el nombre de Jesús, Señor, quebranta ese pensamiento y échalo fuera, Señor. Yo sé que quizás ninguno de los que estamos acá andamos detrás de la caña con ruda, para la buena suerte. Pero sí quizás tenemos algún pensamiento de que si no voy de alguna manera, de otra manera, si no aplaudo de una manera, si no me levanto, si no me siento, todas tradiciones de hombres, Señor, que a veces pensamos que traen buena suerte, mala suerte. Pequeños terafines que también arruinan, Señor, nuestra comunión contigo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, si tenemos algún Edford, Señor, estamos pisoteando algo, Señor, de la religión, Padre. Santo tuyo, Padre, perdónanos, mi Dios. Queremos consagrarnos a ti, Señor, y respetar las cosas sagradas. Primero a mi hermano, Señor, que tiene al Espíritu Santo, papá. Después tu culto, tu palabra, tu predicación, tu alabanza, Señor. Todo lo que hacemos para ti, Señor, es sagrado, mi Dios, delante tuyo. Ayúdanos a tomar conciencia de eso, Señor. Y no sea una simple rutina para nosotros, sino que cada vez que nos levantamos para venir aquí, Señor, a tu casa, vengamos con las expectativas de saber que tú algo harás, que será algo diferente, Padre, que tu presencia se moverá. Ayúdanos, Señor, a no ser religiosos tampoco. Ayúdanos, papá, no a buscarnos, como dice tu palabra, porque tenemos comezón de oído, buscamos maestros, de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, Señor, nuestra propia maldad. Sino a buscar maestros que vengan de ti, Señor, que nos hablen de verdad, aunque sea dura esa verdad. Que nos corrijan aunque sea dura esa corrección, Señor. Pero que ese tipo de personas nos va a ayudar a caminar rectamente por tu camino angosto, Señor. Y no caer de cabeza en el infierno. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos, bendícelos, Señor. Dale fuerza porque sabemos que hay persecución para los que quieren vivir piadosamente. Por eso en el nombre de Jesús te pido en este momento que des fuerza al cansado, Señor. Al afligido, Señor, dale ánimo, mi Dios. Ayúdalo en el nombre de Jesús a comprender esta palabra, Señor. Que se paren firmes sobre la roca de mi salvación, Señor. Y que ellos puedan, papá, estar firmes en el día malo.
y después darte la gloria solamente a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los que no han venido, Señor, también pon en su corazón el deseo de estar con nosotros. A uno que está viendo por internet, Señor, porque después de mucha gente, Señor, nos sigue, lo ve, Señor, los vivos, las prédicas, Señor, te pido por ellos, para que nos toques, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Nada es imposible para ti. Señor, bendícenos, cuídanos en el camino a casa, bendice el momento que se viene. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano. No te vayas, que vamos a tener un momento muy especial ahora. ¿Sí? Bien.